¿Ahora bien? Vale, va. Voy a cruzar los dedos y a esperar a que funcione. Vale, bueno, pues vamos. Lo que vamos a hacer es una tarta, ¿vale? Lo de tener la pantallita aquí era para decir hola al principio, luego la voy a quitar para que se vea bien todo lo que está en la mesa. ¿Y qué vamos a necesitar para hoy? Pues vamos a necesitar acuarelas de cualquier tipo, incluso si no tenéis acuarelas podéis utilizar lápices de colores, porque ahora os enseñaré unas cuantas tartas y bebidas y dibujillos así que hice hace un montón de tiempo, porque la verdad es que hace un montón de tiempo que no hacía. Y pues eso, podéis utilizar lo que queráis, ¿vale? Genial, me alegro de que se oiga bien ahora. ¿Qué más cosas vamos a usar? Lo que os puse en la descripción del vídeo y en Instagram. Vamos a utilizar un rotulador negro que sea resistente al agua para poder hacer el delineado y luego pintar sin que se nos emborrone todo. Papel de acuarela, que eso sí que es muy importante. Si es un papel que sea grueso como el de Canson Mix Media, que uso un montón de veces y creo que es el que voy a utilizar para la clase de hoy también, pero no puede ser papel normal de impresora porque ya sabéis que con las acuarelas utilizamos un montón de agua y entonces no nos va a funcionar, ¿vale? Se nos va a arrugar el papel enseguida y no nos va a quedar bien. Yo voy a utilizar solamente un pincel, luego os enseñaré qué pincel es, las acuarelas de la serie Van Gogh de Royal Talents, que es una cajita que viene en un montón de acuarelas y que es muy económica, así que suelo utilizar esas. Y poco más, un recipiente con agua, como siempre, una toallita de papel, de estas de papel de cocina, para ir quitando el exceso de agua y nada más. ¿Vale? Así que quito ya la cámara chiquitina esta de aquí, a ver si consigo no tocar nada, no desconfigurar nada y empezamos a pintar. Vale. Yo seguiré intentando mirar el chat por si preguntáis algo, decís alguna cosa, ¿vale? Y antes de empezar a pintar, pues os voy a enseñar lo que os había dicho, algunas, la verdad es que tengo un montón de láminas así. Si lleváis mucho tiempo siguiéndome en Instagram, seguro que las habéis visto, pero si me habéis seguido en el último año, a lo mejor no habéis visto ninguna de ellas, así que bueno, el tipo de ilustración que vamos a hacer es muy poco realista. De hecho, pues todo tiene caritas, son caritas así muy monas, son colores muy intensos, que a veces no vemos en la vida real, no nos tenemos que ceñir perfectamente a lo que es la vida real, aunque sí que podemos utilizar imágenes reales de tartas para tenerlas como referencia, ¿vale? La que hice en su momento de la tarta de queso era esta de aquí, que era la tarta de queso con moras en vez de con arándanos. Podéis elegir la salsa que queráis, porque la tarta de queso va a ser la misma y luego pues le podéis añadir unas figuras u otras. Y durante la colección de tartas pues hice la tarta de limón, hice una que era de calabaza, estas son bebidas, luego había otra de postres, que esta es una que me encanta, esta también, la del chocolate rosa, ¿vale? Esta de aquí está hecha con lápices de colores para que veáis que podéis utilizar diferentes tipos de materiales, no solamente acuarelas, sobre todo si no tenéis acuarelas por casa, ¿vale? Y bueno, pues este estilo de dibujos lo he utilizado también para hacer otras cosas, aunque no sean postres o comidas o bebidas, como por ejemplo los rotus estos de una bolsa de tela que hice hace un montón de tiempo. Entonces, además de tenerlo en la lámina, que las láminas pues las podéis después enmarcar, regalar, lo que queráis, se pueden hacer muchas cosas con este tipo de dibujillos, ¿vale? Lo último que hice fueron las pegatinas, que también os las enseñé en un vídeo de YouTube, que son las pegatinas estas de cada uno de los postres. Las podéis utilizar para hacer pegatinas, las podéis utilizar para pegar, a ver si esto se ve. Voy a ponerme este aquí que sí que va a velocidad real, para imprimir en una taza o en una bolsa de tela, bueno, en un montón de cosas, ¿vale? Así que miradlo como eso. Podéis utilizarlo también para imprimir en la tapa de una libreta, por ejemplo. Así que
tienen muchas, muchas aplicaciones este tipo de dibujitos. Vamos a empezar haciendo un boceto en lápiz que sea bastante suelto. Fijaros que casi todas las líneas que vamos a hacer son bastante curvas, son formas muy redonditas. Solo tenemos alguna forma más, pues más acabada en pico, a lo mejor por aquí, en la parte de arriba de la nata, o en pues, la tarta que es cuadrada, o el trozo de tarta que es un poco más cuadrado, también va a tener esas formas rectas, pero en general vamos a intentar que todo sea bastante redondito. ¿Vale? Los colores que yo voy a usar, bueno, esta era la caja de colores. También vais a necesitar una paleta de mezclas, porque los colores, si las tenéis las acuarelas en formato tubo, vais a necesitar la paleta de mezclas sí o sí, y si las tenéis en este formato de godets, yo no recomiendo trabajar directamente sobre el godet. O sea, podemos añadir agua, pero si yo ahora, por ejemplo, añado agua a este color e intento pintar con lo que sale directamente de este godet, voy a tener una pintura muy, muy, muy intensa, un color muy saturado. Y con acuarelas lo que queremos siempre es poner ese color puro que sale del godet en uno de los hoyitos de nuestra paleta, y aquí añadir agua y trabajar las acuarelas de un color más claro a un color más oscuro. O sea, cuando empezamos a pintar capas, las acuarelas se trabajan a capas, y eso quiere decir que las primeras capas que pintemos siempre van a ser más claritas. Por ejemplo, yo he añadido aquí ya bastante agua, y cuando pinto sobre el papel veis que son transparentes, bueno, semitransparentes, porque tienen algo de color. Pero siempre queremos que las acuarelas tengan, de hecho, como tienen un montón de agua, reflejan y a veces es difícil de verlo. Pero si yo hubiera pintado directamente con lo que sale de aquí del godet, lo que tendría es un color mucho más oscuro, que es más difícil de trabajar sobre el papel, y que no sé si lo llegáis a ver, pero cuando se seque va a dejar, en vez de tener una tonalidad transparente, se van a notar como algunas zonas donde hay demasiado pigmento, y eso no suele quedar bien. Así que acordaros siempre de ir añadiendo bastante agua, y si queremos hacer que un color sea más oscuro, pues podemos añadir más color o una segunda capa cuando esté seco, porque mientras esté húmedo vamos a poder mezclar las acuarelas y no vamos a poder crear esas capas de diferente nivel de transparencia. Para trabajar siempre es súper importante tener un papel como este de aquí, que sea del mismo tipo de papel que el que vamos a usar en la ilustración, porque cuando, pues por ejemplo, yo he añadido agua aquí en esta paleta y yo no sé exactamente qué tonalidad de color he conseguido, porque una cosa es lo que se ve aquí en la paleta y otra es lo que se ve en el papel. Entonces, muchas veces, después de hacer una mezcla, antes de probarla sobre el dibujo real, lo que vamos a hacer es coger un poco de esa mezcla, probarla en el papel y ver si es el color que buscábamos o si tenemos que añadir algún otro color, y seguir mezclando hasta conseguir el tono que queremos. Tengáis el tipo de acuarelas que tengáis, también es muy importante, siempre que las abrís y que empecéis a estrenarlas, tener un papel en el que tengáis pues todos los colores, una pequeña muestra para saber qué color es realmente, por lo mismo, porque el color en el godet muchas veces no tiene nada que ver con el color en la realidad o con el color en el papel, una vez lo mezclamos con agua. Es importante tener esa mezcla de color de vuestras acuarelas o esa carta de color, y también jugar un poco a mezclarlas porque las acuarelas se pueden mezclar para crear prácticamente cualquier color que busquéis, pero la única manera de saber cómo van a funcionar esas mezclas es probándolo. Entonces podéis tener una de esas cartas de color que tenemos todos los colores en una fila, todos los colores en una columna, y los colores del medio son las mezclas de cada uno de la fila, o de cada fila y de cada columna. Los colores que voy a utilizar yo en esta ilustración, pues básicamente casi todos los que hay aquí salen de un amarillo, de varios marrones y de una mezcla entre un azul y un rojo, para los tonos morados. Entonces, esta combinación me gusta más que la otra que os había enseñado. ¿Dónde está? A ver si encuentro la otra tarta. La de las moras. ¿Vale? Si comparáis estas dos ilustraciones, esta de aquí es un poquito más interesante, creo yo, porque tiene mezcla entre morado y amarillo. ¿Vale? El morado y amarillo son colores complementarios, y entonces cuando los ponemos juntos resaltan más
que los colores que tenemos aquí, que son todo pues colores, colores más cálidos, que están todos como en el mismo lado del círculo cromático. Seguro que en alguna clase que haya dado antes o en algún directo hemos visto el círculo cromático. Y si os fijáis, el amarillo está aquí, el morado está aquí, y como son colores que están uno enfrentado al otro en el círculo cromático, pues cuando los ponemos juntos en un dibujo o uno al lado del otro, van a crear mucho más contraste, ¿vale? Van a hacer más interesante el dibujo que si cogiéramos estos colores de aquí, que sería más el ejemplo de esta tarta. Haceros un círculo cromático con las acuarelas que tenéis también es muy buena idea, y si buscáis en YouTube o en internet cómo hacer un círculo cromático, encontráis un montón de tutoriales y también os da una idea de cómo se mezclan vuestras acuarelas, porque partiendo de diferentes colores primarios o diferentes tonos de colores primarios vais a tener unos colores u otros. Bueno, pues yo creo que ya he hecho un repaso un poco así amplio a todo lo que vamos a utilizar. Voy a ponerme esta adelante para tenerla de referencia y vamos a empezar a dibujar. Quiero que estén las acuarelas en la pantalla, sobre todo para cuando vaya a hacer mezclas, para que veáis qué colores estoy mezclando, pero que se vea bien la tarta. Así que vamos a dejar la tarta aquí. Intentar no apretar mucho con el lápiz. Eso es un consejo que se debe aplicar siempre, aunque yo voy a apretar un poquito más para que lo podáis ver en la pantalla, pero intentar apretar lo mínimo posible para que luego sea más fácil de borrar, aunque no nos va... Ahora podríamos apretar un poquito más porque vamos a hacer el lápiz, a repasar con el rotulador negro y luego a pintar. Entonces, cuando el rotulador negro se seque, vamos a poder borrar el lápiz sin problema. ¿Qué tamaño de papel has utilizado? Pues el que estoy utilizando ahora es un A3, el que tenéis en la mesa, pero es simplemente para que se vea bien y poder tener todos los elementos. Esta aquí en la tarta sería un poco más pequeño que un A4, imagino. ¿Vale? Sería un poquito más chiquitín que un A4, pero lo podéis hacer como si fuera la mitad de un A4. Este de aquí sería un poquito más estrecho que la mitad de un A4 con la tarta y el nombre. Pero bueno, si tenéis un folio, si podéis tener un papel de acuarela que sea en A4, dibujar en la parte central y si luego sobra un poquito por los lados lo quitáis y ya está. No lo hagáis, cuanto más grande lo hagáis, más difícil va a ser luego de pintar, y si lo hacéis demasiado pequeñito, igual no le podemos dar todo el detalle que nos gustaría. Entonces, para dibujar una tarta tenemos que hacer primero un triángulo, y vamos a hacer un triángulo un poco en perspectiva. Este lado de aquí estará casi horizontal, y este de aquí, que lo voy a pintar un poco más oscuro para que se vea bien, estará más tirado como si fuéramos en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Si dibujara la horizontal la tendríamos más o menos por aquí. Lo podéis hacer horizontal también si queréis, pero si lo hacemos un poco inclinado da una sensación un poco más de 3D, como si tuviera un poco más de volumen y estuviera menos plano sobre el papel. Vale, después esta parte de aquí la vamos a unir con una línea recta o con un poquito de curva, lo que queráis. En este caso no se va a ver mucho porque aquí en medio vamos a poner el montoncito de nata, así que lo podéis hacer en curva o en recto. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo de la tarta. Esto sería como la parte de arriba, donde vamos a poner la mermelada o la mezcla esta de arándanos, que es la que chorrea luego un poco por aquí. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo, que sería el trozo de la tarta, que tiramos 2 líneas hacia abajo en vertical, y después hacemos aquí una línea que sea más o menos paralela a esta que habíamos hecho aquí arriba, como si estuviéramos dibujando un quesito. Esta esquina de aquí, que nos ha quedado como muy recta, la vamos a redondear un poquito,
de esta forma. Y se me ha olvidado enseñaros las imágenes de referencia que había usado para hacer esta tarta, pero si buscáis en Google o en Pinterest o donde queráis tarta de queso con arándanos, os saldrán un montón de imágenes y siempre podéis utilizarlas como referencia, ¿vale? No intentando coger todos los detalles de la imagen, sino intentando buscar las formas básicas, que en este caso sería pues ese triángulo, este rectángulo para esta parte de la tarta. Luego las tartas de queso siempre suelen tener una base de galletas. Si habéis hecho alguna tarta, esta mezcla de galletas con mantequilla, que está buenísima, que no hace falta que la tarta esté hecha para empezar a comértela. Entonces vamos a hacer por aquí abajo como una línea más finita, ¿vale? O sea, más finita me refiero menos volumen que aquí, porque sería simplemente esa base de la tarta. Sí, lo único malo de esto es que nos puede dar un poco de hambre. Y que subiría por aquí. ¿Vale? Y si fuéramos a terminar la tarta, si se fuera a ver esta parte de arriba, podríamos darle un poco de forma así, como un poco redondita, como si fuera la parte que ha sobresalido un poco del molde de la tarta. Entonces ya tenemos todo esto de aquí que es queso y todo esto de aquí, hola Diego, todo esto de aquí que es la base de la tarta. Como hemos dicho que vamos a intentar no tener ningún borde que sea demasiado, ningún ángulo demasiado marcado, vamos a borrar esta parte de aquí también y la vamos a hacer más redondita, ¿vale? Y vamos buscando en general en toda la imagen esos picos y hacerlos un poquito más redonditos. Vale. Esto sería la tarta de queso sin más. Ahora le vamos a poner como si hubiéramos echado sirope o mermelada de arándanos por encima, y para hacer eso vamos a coger como referencia este triángulo, ¿eh? Y vamos a hacer una línea con curvas por encima de ese triángulo, porque cuando echamos esa mermelada o esa salsa va cayendo por algunos lados, se acumula un poquito más en otros, ¿eh? Si buscáramos la imagen de referencia veríais que como todavía tiene algún trocito de arándanos, pues va creando grumos y unas zonas que no están tan planas como está el borde de la tarta. Entonces voy a borrar un poquito estas líneas que acabo de hacer para ver cómo haríamos ese sirope, y podríamos empezar desde esta parte de aquí haciendo como montañitas, otra montañita aquí, aquí bajaríamos un poquito, por ejemplo podemos hacer que baje un poquito por aquí, luego que baje por aquí otra vez, ahora veremos qué hacemos por aquí abajo, imaginamos que esto es un chorretón que cae y aquí podríamos hacer un poco lo mismo hasta aquí. Y todo esto que nos ha caído hacia abajo, pues vamos a hacer como una especie de charco, llegamos hasta abajo del todo, ¿vale? Aquí tendríamos el plato o la encimera de la cocina donde esté apoyada la tarta, y aquí haríamos como una especie de charco que es por donde ha caído esa salsa. Vale, voy a repasar un poco más las líneas. Y aquí lo podríamos poner por encima de la parte marrón o por debajo. Y lo que nos falta ahora es el trozo de nata o de crema que vamos a poner aquí encima, y para dibujar lo voy a dibujar aquí al lado. Para dibujar la nata lo que suelo hacer es una parte de abajo así redondita, ¿vale? Y después vamos haciendo como 3 escalones, una línea por aquí, otra por aquí, vamos haciendo así como si fueran montoncitos, y otra que es la de arriba del todo, ¿vale? Y cuando ya tengáis la forma pues podéis borrar alguna de las líneas y volverlas a dibujar. ¿Vale? Esto puede ser nata o puede ser otra cosa dependiendo del color que lo pintemos. Como lo vamos a pintar en colores así azules grises, será nata.
Y lo que tenemos que hacer es dibujar lo mismo, pero aquí encima de la tarta. ¿Vale? Voy a dejar esta aquí. Y vamos a dibujarla intentando que ocupe. Podéis dibujaros una especie de triángulo aquí, para que sea más fácil. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es darle forma a la lata, rellenando este triángulo por aquí, en este lado de aquí. Podéis hacer que el pico vaya hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, como lo tenía yo, lo tenía hasta aquí, y si quiero que el pico vaya hacia el otro lado, puedo dibujarlo así. Con marcadores tienes, si son acuarelables, seguro que lo puedes pintar también, Alex. Intentar siempre que la base sea más grande que la parte de arriba y que nos vayamos estrechando como en el triángulo este que habíamos pintado al principio. ¿Vale? Y ahora lo único que nos quedan son los arándanos. Entonces, en esta tarta, otra de las cosas que queda muy bien, si estáis pintando tartas o bueno, cualquier cosa que sea de este estilo de dibujo, es ponerle caritas. Que son, las caras son siempre dos ojos que estén separados entre sí y una boca en medio. Y ya está. O sea, es tan fácil como hacer una cara así. Y luego jugamos con la forma de las pestañas. Esto lo vimos en uno de los vídeos de doodles de Instagram. Vimos muchas formas de caras que podíamos hacer y cómo, pues si tenemos una cara con las cejas así, es una cara normal, que podría estar sonriendo, pero si cambiamos las cejas y las ponemos así, pues tenemos una cara que está tramando algo y lo único que hemos cambiado son las cejas. También podemos, si está muy contenta, en vez de tener los ojos abiertos, los podría tener cerrados. Y si ponemos las cejas hacia arriba, pues todavía da más la impresión de que está contenta. Entonces podéis jugar a imaginar qué parte de la tarta está contenta, qué parte está enfadada. Por ejemplo, yo en la tarta que había hecho, la nata estaba contenta. Y luego todos los arándanos tenían cara o de enfado o de sorpresa o algo así, porque la salsa está hecha de arándanos. Entonces los arándanos que están enteros están enfadados porque sus amigos arándanos se han convertido en salsa o en mermelada, ¿vale? Entonces podéis jugar no sé, inventaros historias con todos los elementos que vayáis a poner en el dibujo. Aquí la tarta, por ejemplo, no le voy a poner cara, pero también podríamos ponérsela como... A ver si encuentro... En esta de aquí, pues por ejemplo, la nata le está haciendo burla al limón, el limón le está lanzando un beso y la tarta está pues con una expresión normal. ¿Vale? Pues por eso, podéis jugar, imaginaros lo que queráis. Yo voy a hacer la de los arándanos enfadados y solo había un arándano que estaba contento, que era el que estaba dentro de la nata, ¿vale? Porque estando dentro de la nata pues no puedes estar enfadado. Y los vamos a distribuir un poco por donde queráis, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner un arándano por aquí. El otro que estaba dentro de la nata. Y para eso vamos a hacer una especie de montañita aquí. Y el arándano estará aquí dentro. Podemos poner otro por aquí arriba. Un par más por aquí. Y alguno en la parte de abajo para que quede más o menos equilibrado.
Lo bueno de los arándanos es que van a ser súper fáciles de dibujar y de pintar, así que podéis poner todos los que queráis porque no cuestan nada de hacer. ¿Vale? Y como tienen la cara tan chiquitina, no les suelo poner boca, a no ser que queramos pues, que la boca sea una parte importante de la expresión. ¿Vale? Pero bueno, para hacerlos enfadados, pues simplemente hay que ponerles las cejas así hacia abajo y dibujarle dos ojos muy chiquitines. ¿Vale? Y ya tenemos un arándano enfadado. Los arándanos suelen tener como una especie de crucecita ahí arriba en la parte donde van cogidos al tallo. No sé si es el tallo o no, pero bueno, cuando le quitamos el rabito se queda como una especie de crucecita así, que la podemos dibujar o con acuarelas o con el rotulador. Este de aquí estaba un poco en shock y para hacerle la cara de sorpresa podemos hacer un ojo más grande que el otro. ¿Vale? Este de aquí también, al otro lado. Lo voy a hacer al revés para que no tengan los dos exactamente la misma cara. ¿Qué más? Estos de los que están encima también los voy a hacer enfadados. Este de aquí es el que no estaba enfadado y entonces le vamos a hacer una carita contenta, que son simplemente dos ojitos así. Y el resto van a estar enfadados. En realidad, casi todos los arándanos de mis dibujos están enfadados. O están enfadados o están intentando maquinar alguna cosa. Están tramando algo siempre. No sé por qué, empecé a dibujarlos así, entonces siempre que los dibujo intento que tengan cara de enfado. ¿Vale? Bueno, pues ya solo nos quedaría darle cara a la nata, que como hemos dicho que va a estar contenta, pues podemos hacerle dos ojos grandes, cerrados, con o sin pestañas, y una boca aquí en el centro. Voy a borrar esto de aquí. Y cuando ya tenemos el boceto tenemos que empezar a entintarlo. ¿Vale? Yo para entintar voy a utilizar el Tombow Fudenosuke en color negro. Creo que se ve bien desde allí. E intentar que las líneas no tengan el mismo grosor. Le vamos a jugar con este rotulador que hace líneas más gruesas y líneas más finas. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el contorno exterior de la tarta lo podemos hacer en un tamaño más grueso porque serían como los bordes, y luego esta parte de aquí del sirope que cae lo podemos hacer con una línea un poco más finita, como dejando las líneas más gruesas para lo que son las figuras principales y lo que son detallitos hacerlo en un tamaño más fino. O por ejemplo cuando estemos repasando esta parte de la nata podemos empezar con una línea más gruesa por aquí y conforme vamos yendo hacia la parte de dentro de la nata podemos ir levantando la presión del rotulador para acabar en una línea más finita. Si no tenéis rotuladores de punta de pincel o de punta flexible, lo podéis hacer con un rotulador de punta fina, que sean resistentes al agua también, porque si no luego se emborronará todo con las acuarelas. Si no tenéis claro si son resistentes al agua, pintar con el rotulador en una hoja aparte, dejar que se seque un poquito, ¿vale? unos segundos, y cuando esté seco, con un pincel por encima intentáis difuminar la tinta. Si no se difumina es que es resistente al agua, y si se difumina se nota enseguida, se emborrona todo, y ya sabéis que lo podéis utilizar, pero tenéis que pintar primero con las acuarelas, ¿vale? Hay que hacerlo al revés. Primero pintamos con las acuarelas y luego ya repasamos, cuando se hayan secado bien, repasamos con el rotulador negro. Entonces voy a repasar todos los elementos de la tarta. A ver si puedo...
Voy a intentar acercar esto un poquito, ahora que estoy... Ahora que estoy repasando. Vale. Y vamos allá. Podéis empezar por donde queráis. Y las líneas no tienen que ser perfectas. Cuando más redonditas sean, mejor. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es no pasar por encima. Por ejemplo, si acabo de dibujar este circulito, cuando luego vaya con la nata vendrá desde aquí y desde aquí hasta este arándano. ¿Vale? Cuidado con esas líneas que nos hemos marcado para hacer el boceto, que están por delante y por detrás. Y girar el papel todo lo que haga falta para hacer las líneas. Por ejemplo, esta línea de aquí, que es donde la parte del queso se junta con la base, la podemos hacer un poco discontinua, en vez de hacerla toda entera de lado a lado. Y la parte de fuera sí que la hacemos entera y más gruesa. Es mejor hacer las líneas más finitas y luego repasar si creéis que falta en algún sitio, que al revés, porque si la línea es demasiado gruesa ya no se puede modificar. Gracias. Vale, a ver que estén todos. Lo único malo de hacer las líneas primero en negro es que muchas veces cuando pintamos con las acuarelas, como vamos a pintar por encima, pierde un poco de intensidad. Entonces, cuando terminéis y ya se han secado las acuarelas, a lo mejor habrá parte del dibujo que lo que tendréis que volver a repasar, para que las líneas oscuras se queden más oscuras, a no ser que vayáis a retocar si vais a retocar la imagen con algún programa de edición de fotos, pues podéis volver a recuperar ese negro de las líneas, sin tener que volver a repasar por encima. Pero bueno, no sería ningún problema. Y antes de borrar las líneas, esperar un poquito para que se seque. Estos rotuladores se secan súper rápido, sobre todo en este papel, pero se pueden emborronar, ¿vale? Entonces, igual dejarlo unos minutitos para que se seque. Voy a ponerlo un poco horizontal, que sería una cosa así.
Yo creo que en la imagen, en el vídeo ya no se ve casi las líneas en lápiz. A ver si las puedo borrar. Y si estáis dibujando primero con las acuarelas y luego con el rotulador, porque el rotulador que tenéis no es resistente al agua, antes de pintar con acuarelas o con rotuladores, borrar un poquito el lápiz. No lo borréis del todo porque entonces perdéis la referencia, pero dejarlo lo más tenue posible. Si no habéis apretado tanto como yo, os será mucho más fácil borrarlo. Bueno, pues ya tenemos más o menos borradas todas las líneas de lápiz y ahora tenemos que elegir qué colores vamos a utilizar para pintarlo. Lo podéis pintar como queráis, primero la parte de arriba y luego la de abajo, primero la de abajo y luego la de arriba. En algunas zonas, si la acuarela todavía está mojada, si acabamos de pintar una zona y con la otra zona nos metemos un poco dentro de la primera, sabéis que los colores se van a mezclar, que parte del color de arriba se va a mezclar con el color de abajo. En algunas zonas queda chulo. O sea que como no estamos haciendo un dibujo realista, esas mezclas de colores pueden quedar bien y de hecho yo cuando en el que hice aquí, no sé si lo veis, pero en esta zona de aquí se mezcló un poco del color morado con la parte de abajo, que también puede ser pues lo que pasa cuando hacemos una tarta, que algunos sabores o algunos colores se acaban mezclando, así que no tiene por qué quedar mal. Pero antes de empezar a pintar sí que estaría bien que cogierais un trozo de papel aparte y probaréis los colores que tenéis. Por ejemplo, para la parte de las tartas yo voy a utilizar colores marrones que no voy a mezclar. Lo único que voy a hacer es que la primera capa va a ser una capa muy clarita, entonces le voy a añadir mucha agua a la acuarela y cuando pinte pues tendré un color que será simplemente el color de base, ¿vale? Será un color así marroncito tostado, pero será solo el color de base. Y antes de que se seque del todo, lo que haremos será añadir un poco más de pigmento para que tenga menos agua y entonces el color sea más oscuro. ¿Vale? Y si queremos darle algún color o alguna zona más intensa o alguna zona con más sombras, podemos buscar un color más oscuro de marrón si tenemos o mezclarlo con algún color como el gris para que acabe siendo más oscuro. Entonces los podemos tener aquí en la hoja los colores que vamos a utilizar para la galleta. Luego para la parte de la tarta de queso, los amarillos que tengo yo son bastante intensos. Este sería un amarillo limón. Y el otro es un amarillo un poco más anaranjado, que es este de aquí. Pero para el color del queso, ninguno de los dos, por lo menos para el queso de la tarta de queso, los dos colores son demasiado intensos. Entonces para que no lo sean tanto, lo voy a mezclar con alguno de los colores marrones que he utilizado antes. Por ejemplo, este color de aquí, que es muy amarillo. Lo podemos mezclar con un poco de marrón para que sea un color más apagado. Y si le añadimos mucha agua, pues este color de aquí es un color clarito, que todavía es amarillo, pero que no es tan intenso como estos dos. ¿Vale? Entonces este lo podemos utilizar para el queso. Y para el morado,
Los arándanos que no están cocinados, los que están por ahí fuera con cara de enfado, los vamos a pintar de un color morado más oscuro, más tirando azul. Entonces podemos hacer una mezcla de color azul y color rosa. ¿Vale? Que nos quedaría un marrón azulado, no, perdón, un violeta, una cosa así. Y para la salsa, cuando la cocinamos, se nos queda un color más tirando a rojo, ¿vale? Entonces podemos partir del mismo color, de este que tenemos aquí, después de pintar todos los arándanos, por ejemplo, o antes, y añadirle más rosa y también un poquito más de rojo. ¿Vale? Y tenemos que ir probando y añadiendo colores hasta que tengamos la mezcla que queremos. ¿Vale? Este ya sería más granate. Y si lo queremos un poquito más morado, pues yo creo que si le pongo un poco más de rosa, se nos queda un color más clarito y podemos utilizar estos dos para la salsa y este de aquí para los arándanos. Entonces, cuando ya tengáis más o menos los colores mezclados, vamos a empezar a pintar y vamos a llegar hasta los bordes que hemos dibujado con el rotulador negro, pero no intentando pintar toda la superficie. ¿Vale? Queda chulo que cuando estamos pintando con acuarela, sobre todo si son cosas que van a tener un poco de textura, como es la base de la tarta de galletas y la salsa, que tendrá algunas zonas que serán más claritas. La salsa, como brilla, si le está dando la luz, esta zona cerca del borde tendrá brillo, estas gotas o estos goterones de salsa también brillarán un poco, también brillará esta parte de aquí. Entonces, aunque luego le vayamos a dar más brillos o más en las zonas que queremos con un rotulador blanco, cuando estéis pintando con las acuarelas, no intentéis que el color sea uniforme y que todo quede cubierto, ¿vale? Si dejamos esas zonas en blanco, nos va a quedar muy chulo. ¿Vale? Y lo que sí que hay que intentar es que esas zonas en blanco estén en las zonas de luz. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en medio tendré una zona con brillos, aquí cerca de donde habíamos dicho, cerca de esta horizontal, que es lo que marcaba la arista del trozo de tarta de queso que está debajo, que antes la habíamos dibujado. ¿Vale? Y empezamos primero con un color clarito. ¿Vale? Podéis mezclarlo, o sea, podéis aplicar el color sobre húmedo. Podríamos mezclar primero o pintar primero solamente con agua toda la zona de la salsa. Voy a añadir un poquito de rosa. O si queréis tener más precisión, podéis aplicarlo directamente en la cartulina o en el papel seco. Como la salsa tampoco tiene que tener un color uniforme, podéis ir mezclando, podéis ir cambiando, añadiendo un poquito más de alguno de los colores que hemos utilizado para la mezcla, sin que sea demasiado exagerado el cambio. Podemos ir variando un poquito la tonalidad, ¿eh? No tiene que ser todo exactamente del mismo color. Y si tenéis demasiada intensidad, siempre secáis bien el pincel, recogéis esa parte de pintura donde os habéis pasado de color o tenéis mucha agua y vais secando el papel.
Estoy utilizando un pincel redondo de acuarela, de tamaño 6. Se ve bastante más azul en la cámara, creo, que en mi dibujo. Porque este color, más que azul, tira un poco a granate. Y eso, mientras las acuarelas estén secas, podéis dar pequeños toquecitos de otro color para que no sea todo tan uniforme, ¿eh? Para poder darle un poquillo más de interés al dibujo. Entonces esta zona de aquí, que es donde le va a dar la luz, y también ese borde de aquí lo he dejado sin pintar directamente. Y cuando demos otra capa, si queremos que alguna zona quede más oscura, ahora cuando esta capa se seque, daremos otra capa con el mismo color, incluso debajo de los arándanos y debajo de la nata y también un poco por aquí, porque serán las zonas que estén más en sombra. ¿Vale? Parece una galaxia. Sí. Podéis hacer una tarta galaxia también, eso también queda muy bien. Entonces, mientras se nos seca esta, vamos a mezclar un color gris. O podéis utilizar algún color gris que tengáis. Yo tengo este de aquí que parece negro, pero es un color gris. Y aunque tengáis un color gris en vuestra paleta, muchas veces el gris que solemos tener es un gris neutro. Bueno, este de aquí no es neutro, es gris de paint y es más tirando a frío que a neutro. Pero si quisiéramos que fuera un gris un poquito más cálido, porque le va mejor a la composición o por lo que queremos, pues podemos mezclar ese color gris con colores que sean cálidos, como rojos, amarillos, naranjas, y así tendremos un color gris con un poquito de tonalidad. También podéis empezar un gris mezclando dos colores que sean opuestos en el círculo cromático. Por ejemplo, si yo mezclara el morado que acabo de hacer con amarillo, el azul con amarillo, también acabaría teniendo un color gris, y según si uso más amarillo o más naranja o uso más azul, el color gris será más cálido o más frío. ¿Vale? Ahí estoy pintando en un sitio que no veis. Pero por ejemplo, esa mezcla que acabo de hacer es este gris de aquí, que es mucho más cálido que este gris de aquí. Veis que tira colores más amarillos que este de aquí. Entonces, con un color gris, con el que queráis, vamos a pintar la parte de la nata que queda por bajo. Imaginaros que va como por montañitas o como por capas. Entonces, toda esta parte de aquí de abajo la pintaremos con un color gris, luego en esta montañita pintaremos ese trocito de color gris, aquí pintaremos este trocito y aquí pintaremos la parte de abajo de ese pico que tiene aquí arriba la nata. Siempre que estéis pintando con gris, hacerlo muy clarito, muy diluido, y si luego necesitáis que sea un poco más intenso, añadís un poco más de color y ya está. La nata es blanca, entonces no le podemos dar color, porque en acuarelas, si queremos que alguna zona sea blanca, la tenemos que dejar del color del papel. Aunque es verdad que hay muchos sets de acuarelas que traen un color blanco, no va a ser blanco y queda muy raro, sobre todo si el papel tiene un poco de color. Utilizar blanco va a llamar mucho la atención, os vais siempre la vista a esa zona porque es como un blanco demasiado blanco. Así que la parte que se queda, que queremos que sea blanca, la vamos a dejar del color del papel, y lo que vamos a pintar son las sombras. Y si os ha quedado la línea muy marcada y queréis que la sombra esté un poco más difuminada, antes de que se seque del todo, cogemos un papel
un papel no, perdón, limpiamos el pincel completamente para que solamente tenga agua y pasamos por los bordes para difuminar esos contornos. Sí, la paleta está chula. Los morados y los amarillos siempre da miedo usarlos, pero hacen combinaciones muy chulas, quedan muy interesantes. Y mientras la parte de los mofletes de esta nata está mojada, le voy a poner un poco de coloretes. ¿Vale? Entonces, mientras está mojada, uso un poquito de color rosa, ¿vale?, con el pincel y damos toquecitos. Y como está mojada, veréis que se van esparciendo, ¿vale? Si no queréis que se esparzan y queréis que se queden donde los estáis poniendo, yo creo que queda chulo que se esparzan, pero si queréis que queden justo donde los estáis poniendo, esperaros a que esté un poquito más seco, ¿eh? Y entonces se quedarán más donde queráis. Están ahí los mofletes, no se ven mucho porque justo le está dando la luz a esa zona que está mojada, pero ahí están. ¿Vale? Como ya se nos ha secado un poco más esta parte de aquí de morado, podemos pintar el queso. Este trozo de aquí, con este color amarillo muy tenue que habíamos hecho. Y lo mismo, intentamos que haya, aunque todo el color, aunque aquí no estamos añadiendo otro color diferente, intentar que sea irregular, que no estéis pintando todo del mismo color y muy uniforme. Habrá algunas zonas donde habréis puesto más pintura, habrá un poco más de agua y se quedarán más intensas o más claritas. Y después le daremos un poco de sombra también. Mientras está así, si queréis podéis coger uno de los colores amarillos que habíamos utilizado, de esos más intensos, o mezclando también con un poquito de ocre y dándole algunos toques a algunas zonas, sobre todo las que están por aquí por debajo del sirope, que serán un poco más oscuras. Y como está todavía muy húmedo, también un poco por aquí cerca de la galleta, y como está muy húmedo se irá esparciendo y no se quedarán como pegotes, al final se quedará bastante difuminado. ¿Vale? Y mientras eso se seca, vamos a coger el color marrón y a pintar la galleta. También podemos dejar algún trocito en blanco, como por ejemplo por aquí, porque la galleta tiene mucha textura. Cogemos galletas, las machacamos, les añadimos mantequilla y hacemos esa base. Entonces se queda con un montón de textura y para simular esa textura pues dejamos esas zonas sin pintar del todo en la masa de la galleta. Las acuarelas cuando se secan suelen perder intensidad, así que aunque penséis que el color está muy intenso cuando lo estáis poniendo, luego se va a quedar más tenue. ¿Vale? Y con el otro color, con el marrón más oscuro, hacemos lo mismo que hemos hecho con el queso y damos toquecitos en algunas zonas. Si veis que algunas zonas se hace secado, añadís un poco más de agua y ya está. Por aquí hay dos zonas de la tarta, de la base de galletas, que han tocado lo que había pintado antes de amarillo, que todavía estaba un poco mojado, y entonces el color marrón está subiendo hacia arriba, hacia el queso. Pero como me gusta el efecto, lo voy a dejar así, sin retocarlo, si no podría quitar un poco de pintura con el pincel. Y sí que voy a arreglar aquí aquí que tenía un borde muy definido, con el pincel limpio vamos repasando esas zonas donde tenemos esos bordes. Si queremos difuminarlos un poco, y añadiendo un poco de agua los vamos difuminando.
Vale, solo nos quedan los arándanos. Voy a coger este color morado más oscuro, más tirando a azul. Y los pintamos igual. Cuidado con los ojos, si tenemos ojos en blanco como este de aquí, podemos hacerlo con cuidado alrededor de... pintar alrededor de los ojos, o si los pintamos por encima no pasa nada porque luego vamos a utilizar el color blanco, ¿vale? Para darle un poco más de intensidad. Y como los arándanos son redondos, intentamos que un lado del arándano esté más oscuro que el otro, ¿vale? Que le dé la luz por aquí y entonces en esta parte de aquí redondita tendremos un color más oscuro. Por aquí hay un arándano que se me está metiendo dentro de la tarta, y como ahí, de la tarta no, perdón, de la nata, y como ahí sí que no quiero que se quede de color azul, podemos coger un poquito de papel y secarlo bien. ¿Vale? Aunque ahora el arándano se nos haya quedado sin color, no pasa nada, lo dejamos un ratito que se seque bien y luego podemos volver a pintar el arándano. Y tendré que ponerle también más colorete porque al pintar, al llevarme la pintura, al mezclarlo con la pintura me he llevado un poco del colorete. ¿Qué color es? El que estoy utilizando ahora es una mezcla entre azul y ultramar, rosa y rojo. Con un poco más de azul para que tire azul. Para que no sea tan morado como la salsa. Pero bueno, con un azul oscuro también lo podéis pintar. A ver si puedo repasar esto de aquí. Y volverle a poner un poco de color. A este. Voy a ponerle también el otro lado porque si no se me va a quedar con un moflete más rojo que el otro. Si hay algún color que os ha quedado muy oscuro, por ejemplo este de aquí, con el pincel seco, igual que hemos hecho antes, secáis bien el pincel en el papel de cocina y dando toquecitos vamos quitando agua y vamos quitando color también. Y así podéis dar esas zonas de luz en uno de los lados de los arándanos. Sí, las acuarelas lo mejor que puedes hacer es probar, mezclarlas y coger un papel aparte y probar diferentes combinaciones a ver cuál te gusta más. Porque además van cambiando los colores enseguida. Este tú puedes tener un color que es azul, 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 que lo pintas y es muy azul, y le pones un poquito de rosa, porque era este el que había cogido, y enseguida cambia a morado.
y le pones un poco más de rosa y vuelve a cambiar completamente. Y si le volvíamos a poner azul, volveríamos al primer color. O sea que hay que jugar mucho y hacer muchas pruebas. Bueno, ahora que la parte de las capas ya se nos han secado, voy a secarlas un poquito con la pistola de calor para asegurarme de que están secas, para darle la segunda capa, porque hasta ahora todo estábamos trabajando sobre colores mojados, entonces todas esas pequeños toques de color que poníamos iban mezclando con las capas, pero ahora para darle sombra quiero que esté seco, ¿vale? Para que todas las líneas que haga se queden definidas, no se mezclen con el resto. Si tenéis un secador que no tenga opción de aire, también podéis utilizar un secador. Si no, tener cuidado porque igual se empiezan a esparcir demasiado los colores. Entonces ahora con el mismo color que habíamos utilizado, o sea, con los mismos colores que habíamos utilizado antes, a ver que se me ha quedado una gota de pintura aquí. Vamos a darle sombras. Entonces cojo este color morado y a la parte del sirope o de la mermelada, debajo de los arándanos y debajo de la nata, voy a hacer una pequeña línea como si estuvieran, pues eso, como si estuviera más oscuro, porque lo que está encima les está haciendo sombra. ¿Vale? Y también pondré un poco de sombra aquí, en esta parte, en esta gota que ha caído, en esta gota, una línea también por aquí y un poco aquí abajo en el charco, porque el charco también hace como esas sombras. Para esto tiene que estar la capa de abajo seca. ¿Veis que como ahora está seca, voy pintando por encima? Y aunque sea el mismo color, como es una segunda capa, se queda más intenso. Y si queréis más intensidad, pues en esas zonas que están todavía húmedas, en las que acabamos de pintar, podéis pasar por encima y añadir un poco más de color. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo con la parte del queso. Voy a poner aquí debajo aquí que habíamos añadido un poquito de color más oscuro, voy a coger un color ocre y repasamos también. Siguiendo la forma de los goterones y aquí abajo cerca del contorno también. La parte de la galleta yo creo que ya está suficientemente oscura, que no habría que añadir nada, pero podéis añadir alguna línea extra si queréis. Si añadimos líneas más oscuras en los laterales, le damos más sensación de volumen. Y si los arándanos no se han quedado oscuros por un lado, pues también podemos volver a coger ese color azul o azul morado
y darles una línea extra en el lado contrario a la luz que vendría desde arriba. Ahora nos tenemos que esperar a que se vuelva a secar todo y darle los toques de luz, ¿eh? Son toques de luz y luego también un poquito de textura, como si brillara, haciendo puntitos con el rotulador blanco, o si tenéis mucho pulso y pintura wash blanco o algo así, lo podéis utilizar también, ¿vale? Con la luz que le está dando queda más plano de lo que es, en verdad. A ver si puedo moverlo para que lo veáis un poco. ¿Vale? Pero veis como tiene más sombras, y como le está dando la luz no se ve tanto, pero le hemos dado bastantes sombras con la segunda capa. Y si queréis darle más, pues podríais darle otra tercera capa cuando se seque esta, o con un rotulador o con un pincel un poco más finito, a lo mejor para darle más detalle. Entonces con el pincel podemos hacer como puntitos que estén juntos y que hay algunos más chiquitines que otros, porque así parece un poco como que brille. Voy a volverlo a acercar, que si no, no vais a ver lo que estoy haciendo. Pero algún puntito como aquí, en alguna zona. También suelo ponerle puntitos a los mofletes. Si no os ha secado del todo, esperad, porque si no se va a mezclar todo. Sí que se quedará guardado. A ser posible, sin los primeros 10 minutos, que han sido un poco desastrosos. Pero sí que creo que se puede editar después, así que quitaré esa parte y ya está. Si esta línea de aquí no la habéis dejado en blanco antes, que es la del brillo del borde, la podéis hacer ahora con el rotulador blanco. Como yo había dejado bastantes zonas en blanco, tampoco voy a hacer muchas más con este rotulador, y lo que sí que voy a hacer es darle como hacerle una línea y un puntito blanco, aunque no se vaya a notar mucho, a los arándanos, ¿vale? Porque son redondos, entonces por uno de los lados brillan. Y con el mismo gris que habíamos utilizado para la nata, que creo que lo tenía por aquí, de nada, vamos a hacerle la sombra a todo, y lo que vamos a hacer es, en el lado contrario, las luces venían por aquí arriba, entonces en este lado vamos a repasar haciendo como un segundo contorno, que sería la sombra, para que no parezca que nuestra tarta está flotando en el aire. Y a los arándanos les hacemos la sombra en el lado contrario al que le habíamos hecho la luz, y que era donde le habíamos puesto también esa línea oscura. Y si no os gusta que quede tan marcada la sombra, pues podemos hacer lo mismo que en la nata. Coger el pincel limpio completamente, que solamente tenga agua, y repasamos los bordes de la sombra que acabamos de hacer para que se difumine. Y así queda mucho más suave que si lo dejamos secarse como estaba.
Creo que al otro le había añadido como este de aquí es el arándano que estaba contento, que es el único que está feliz, así que también suelo añadir corazoncitos, porque me gustan mucho los corazoncitos. Si no os gusta podéis no añadirlos. Y vamos a utilizar un color más entre rosa y morado y podemos poner corazoncitos chiquitines por aquí. Podéis dibujar algunos solamente con acuarelas, otros solamente con el rotulador. Sí, algún corazón chiquitín, y algunos los podemos hacer con el rotulador y rellenarlos de acuarela. Esperándonos a que se seque el rotulador primero, porque si no se os va a quedar un corazón un poco oscuro. Y como estamos utilizando acuarela, pues también podéis coger alguno de los colores que hemos utilizado. Por ejemplo, hacer una especie de morado, que es el que hemos utilizado para este morado de aquí, que es el que habríamos utilizado para la salsa, y dejar caer algunas gotitas en alguna parte del dibujo. Os podéis esperar a que esté seco todo, porque si ahora caen gotitas rosas por aquí en la sombra se van a mezclar, pero bueno, como las voy a poner solo en esta parte, podéis hacer así y dejar caer unas gotitas. Intentar quitar todo lo que tengáis alrededor, que no queréis que se manche, porque esto mancha bastante. Lo de las gotitas acaba lleno de gotitas absolutamente todo. Y faltaría poner el nombre de la tarta, que lo podemos poner con si lo queréis hacer con el pincel y os atrevéis, lo podéis escribir con el pincel, y si os quedan colores aquí en la paleta de mezclas que todavía no se hayan de los que hemos utilizado, podéis escribir el nombre y seguro que queda bien. Porque como son los mismos colores que hemos utilizado para el dibujo, van a pegar con el dibujo seguro. Voy a coger un pincel más finito para escribirlo, y si no, pues lo escribís con el rotulador negro y ya está. Sí, el toque de los puntitos siempre da miedo, porque yo, bueno, ahora ya cada vez me da menos miedo, pero al principio me daba respeto, porque no sé, pensaba que iba a caer algún punto en algún sitio donde no me iba a gustar y iba a fastidiar todo el dibujo, pero al final no hay ningún sitio en el que queden mal, que caigan ahí alegremente y ya está. Bueno, arándanos es una palabra enorme. Vamos a ver si cabe. Esto si lo hacéis en lápiz casi que mejor, en vez de así a lo loco, a la aventura. Sí, los domingos, dibujar un poco los domingos está bien.
Así no pensamos que mañana es lunes. A ver si me caben los arándanos. Y aquí donde he puesto el corazón, pues también sería buena idea dibujar otro arándano, por ejemplo, que se haya separado un poco más del grupo y haya acabado aquí. Bueno, el punto de luz se lo das por el color del arándano. No sé qué punto de luz, Mari Carmen. Bueno, pues ya estaría terminada la tarta. Creo que me ha faltado por aquí antes pintar un corazón que se había quedado a la espera de que se secara el otro. Y para hacer cualquier otro tipo de tarta podéis utilizar el mismo dibujo y cambiar los colores, porque al final esta forma de rectángulo que le hemos puesto la salsa morada, la parte de dentro amarilla y la parte de fuera de galleta, podéis utilizar los colores que queráis. Si en vez de mezclar el amarillo con un color más cálido lo dejamos el amarillo limón, pues tenemos una tarta de limón. Si lo dejáis todo de color marrón con distintos marrones, pues tener una tarta de chocolate. Queda muy chulo también hacer como si fueran, si estáis pintando diferentes capas de chocolate, si fuera tarta 3 chocolates, por ejemplo, pues que esas capas se mezclen como pasa en una tarta normal, mientras los colores todavía están húmedos, también queda muy chulo. Si después veis que hay que darle otra capa más, cuanto más capas deis, más intenso se va a quedar el color, más oscuro va a ser y más efecto de sombra vais a tener, ¿vale? También podríais aclarar alguna zona, si pusiéramos agua y levantáramos el color con el pincel, también podríamos dar luz de esa manera. O sea que hay un montón de formas diferentes. Hay algún arándano, los arándanos siempre se quedan súper oscuros, entonces podemos, por ejemplo, incluso cuando ya se haya secado el color, si yo añado agua y voy quitando color, veis que se va aclarando. ¿Vale? Entonces, pues, si os ha quedado algo muy oscuro, siempre podéis levantar un poco el color así y aclararlo. Por ejemplo, este de aquí arriba también había quedado un poco oscuro. Entonces añadimos agua clara, eso sí, que no sea... Siempre hay que tener 2 botes de agua, uno con el que limpiamos el pincel bien y el otro con el que nos aseguramos de que no hay nada de color, también para añadir a las acuarelas. Y ya está, así se nos habría quedado nuestra tarta. La Red Velvet creo que se quedó... No me acuerdo cómo se quedó el ranking de los postres. Sé que había un tiramisú, esta estaba... la tarta de zanahorias, es la que me apetece hacer. Una carrot cake también me apetece hacer. Y la Red Velvet que está buenísima. Así que, si os ha gustado el directo de las tartas y de los dibujillos, haremos otro, esperando que vaya el audio desde el principio y todas esas cosas. Voy a ver si puedo poner la cámara. Vale. Ahora se debería haber conectado la otra cámara. Así que nada, ya me enseñaréis cómo os han quedado las tartas. ¿Vale? Pondré esta en Instagram a ver cuál ha quedado mejor, si la que hice tranquilamente o la que hice en directo, que siempre da un poco más de miedo, sobre todo con las acuarelas porque no sabes por dónde te pueden salir. Y que terminéis muy bien la semana.
Si todavía os queda mucho domingo por delante, aprovecharlo y si no, pues nada. Con ánimo por el lunes, que dentro de nada es viernes ya otra vez. Así que muchas gracias por estar aquí este ratito en directo conmigo y nos vemos pronto. Hasta luego.